Por... Sí, se ve. ¿Se ve? Excelente. Bien, perfecto. Bueno, Sí, sí. hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Se escucha excelente, Juan. Ah, porque escuché interferencia. No sé, creo que la Se Auge escucha. estaba diciendo algo. Bueno, nada, agradecerle a la Auge por haberme invitado. La idea de mi charla básicamente es hablar un poco de estimación de las presiones pulmonares mediante la ecocardiografía, que es un concepto que ha cambiado en los últimos años, hace relativamente poco, en el 2018, en el último simposio internacional de hipertensión pulmonar, en donde hubieron varios cambios. Entonces está bueno poder abordar primero la nueva definición, las nuevas clasificaciones que se han presentado, y empezar a hablar de la estimación. ¿Y por qué aclaro esta palabra estimación? Porque es un método, si volvemos a hablar de ecocardiografía, estamos hablando de un método que no deja de ser operador dependiente, que tiene muchas variables que van a depender del equipo, del operador. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta porque estamos hablando de una estimación. O sea, y recordemos que el gol estándar es la hemodinamia, ¿sí? Pero no siempre se puede hacer en todos los pacientes. Y la ecocardiografía no deja de ser un método poco práctico y sí muy útil para estimar la presión pulmonar. Bien, entonces cuando vamos a definir, en el último consenso básicamente se discriminó a la hora de hablar de hipertensión pulmonar y de hipertensión arterial pulmonar. Y te lo define en dos conceptos diferentes, te los discrimina, básicamente con valores hemodinámicos. Y acá quiero resaltar de que la hipertensión pulmonar, más que una patología propiamente dicha, es más que nada una condición hemodinámica, como consecuencia de otros factores. Y ese concepto está bueno tenerlo bien en cuenta porque justamente en los últimos consensos se habla de eso, de que es una condición hemodinámica que va a depender de la presión arterial pulmonar media, ¿sí? Que se dice, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, te dice que la presión arterial pulmonar media debe ser mayor de 20 milímetros de mercurio, que antes se decía que debía ser mayor de 25, ahora se bajó a 20 milímetros de mercurio, y se agregó el concepto de índice de resistencia vasculares pulmonares, que debe ser mayor a 3 unidades Wood por metro cuadrado. Eso se define como la hipertensión pulmonar. Y cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, estamos hablando de los mismos dos conceptos antes mencionados, de presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio, índice de resistencia vasculares pulmonares mayor a 3 unidades Wood, y se agrega la presión de Wedge, o presión en cuña, o presión de enclavamiento, menor de 15, que eso se obtiene por medio del famoso catéter de Swan-Ganz, que nos va a poder estimar valores de lo que está pasando en la aurícula izquierda y que tiene consecuencias a nivel pulmonar, que se traduce retrógradamente hacia las cavidades derechas por la interdependencia ventricular de los dos ventrículos, digamos. Y bueno, y también tener en cuenta que esta definición se aplica solo a aquellos niños mayores de 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños menores de 3 meses, toda su hemodinamia se ve condicionada por la persistencia del patrón fetal. Entonces, y ustedes me preguntarán, entonces, ¿cómo hacemos para valorar un neonato y decir que tiene hipertensión pulmonar o no por medio de ecocardiografía? ¿Nos va a ser útil hacer un ecocardio a los pacientes neonatos? Sí, nos va a aportar información, pero teniendo en cuenta que todavía existe persistencia del patrón fetal, no va a ser 100% fidedigno. Entonces, ¿qué va a ser lo que nos va a terminar definiendo si un neonato tiene una hipertensión pulmonar? Son más que nada la clínica que presenta el paciente en ese momento. No sé si hay neonatólogos presentes, pero bueno, estas definiciones que se empezaron a implementar en el último congreso NISA del 2018, se aplican a mayores de 3 meses. Bien, continuando, bueno, ¿por qué es importante la ecocardiografía en la estimación, y vuelvo a repetir la palabra, estimación de la presión pulmonar? Es un excelente método de evaluación diagnóstica, pronóstica y de la evolución de la enfermedad.
tiene un rol fundamental tanto en la identificación como en la detección de patologías que la causan, ya sea una valvulopatía o una cardiopatía congénita per se, digamos. También nos aporta información anatómica y funcional de las cavidades derechas y de lo que está pasando en el lecho vascular pulmonar, y fundamentalmente nos da una estimación del pronóstico que va a tener este paciente. Y es muy útil en la evaluación de la progresión y en la respuesta del tratamiento. Entonces la ecocardiografía sí es algo útil y muy práctico a la hora de hablar de hipertensión pulmonar. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, en Francia, en Niza, en el 2018 se hizo el sexto simposio internacional de hipertensión pulmonar, en donde se cambiaron estos conceptos, en donde se descendió el valor de la media de la pulmonar a 20, antes estaba en 25, y también hubo unos cambios en cuanto a la clasificación, en donde se incorporaron también los ventrículos únicos y otras condiciones fisiopatológicas y de la presentación clínica y de las opciones terapéuticas que tienen estos pacientes, y se los agrupó en 5 grupos que ya lo vamos a comentar. Básicamente, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, vamos a estar hablando de condiciones hemodinámicas precapilares, capilares y postcapilares. Entonces, eso nos va a determinar dónde está el problema o la causa que me produce hipertensión pulmonar. En el grupo 1 estamos hablando de lo que es la hipertensión arterial per se. Acá tenemos la idiopática, la que la heredada, la que se induce por drogas, las asociadas a otras patologías, ¿sí? Aquí entran las cardiopatías congénitas con shunt de izquierda a derecha. En el segundo grupo entran la hipertensión pulmonar secundaria a la cardiopatía izquierda, ¿sí? Estaremos hablando de todo lo que es postcapilar, cuando estamos hablando en el segundo grupo. Acá te habla la secundaria de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección conservada, con una fracción de eyección disminuida, las valvulopastías del lado izquierdo. En el grupo 3 hablamos de la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedades pulmonares, la hipoxia. Acá te habla de las enfermedades intersticiales pulmonares, las enfermedades obstructivas pulmonares. En el grupo 4 hablamos de la hipertensión pulmonar secundaria a obstrucción, lo que se habla del tromboembolismo a nivel pulmonar, y se incluyó también en este último consenso las obstrucciones de las arterias pulmonares, ¿sí? Y en el grupo 5 estamos hablando de que es de hipertensión pulmonar por trastornos hematológicos, y se incluyó acá las cardiopatías congénitas complejas, como los ventrículos únicos y demás cardiopatías que van a cursar con hipertensión pulmonar. Bueno, en este cuadro, básicamente lo que les comentaba hace un rato, vamos a clasificarla de acuerdo a si es precapilar o si es postcapilar, y están los 5 grupos bien identificados. Y en el grupo 5, lo nuevo es que acá te habla de los pacientes con, no sé si, un segundo, resaltador. ¿Se llega a ver el marcador ahí que estoy marcando? ¿La pantalla o no? ¿Hola? Se ve el lapicito, pero no se ve que hagas dibujos. Se ve como el lápiz que quiere dibujar, pero no dibuja. Ahí, bueno, quiero Ahí. marcar. Bueno, perfecto. Lo que les quería resaltar es que se agregaron en este cuadro, básicamente habla de las cardiopatías. En el grupo 5 se agregaron las cardiopatías univentriculares y las segmentadas. Digamos. Acá entraría el síndrome Cimitarra, que es una anomalía parcial del retorno venoso, justamente por una alteración en la vasculatura pulmonar, digamos, de las venas pulmonares. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿A lo anterior quedó claro? No sé si... Sí, muy claro. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a evaluar con la ecocardiografía en la hipertensión pulmonar? Básicamente vamos a evaluar 3 cosas: la carga vascular pulmonar, la función del ventrículo derecho y el acoplamiento que tiene el ventrículo derecho con la vasculatura pulmonar. Entonces, cuando hablamos de presión arterial pulmonar, hay que tener en cuenta que va a ser, ¿de qué va a depender? Va a depender de la bomba, en este caso el ventrículo derecho, ¿sí? Y por otro lado, de la carga que está dado por la vasculatura pulmonar, que depende de la resistencia y la compliance de los vasos pulmonares, y por otro lado, del corazón izquierdo, por lo que hablamos recién de la presión, que se agregó ahora la presión de Weche o presión de enclavamiento, por la interdependencia ventricular. Bien, la evaluación ecocardiográfica, básicamente lo que nosotros vamos a evaluar van a ser signos indirectos
y hay que buscar elementos que nos permitan estimar la presión en la arteria pulmonar por medio de la ecocardiografía. En este algoritmo diagnóstico de hipertensión pulmonar en pediatría, básicamente lo que yo les quiero marcar es cómo aparece primero la ecocardiografía junto al electrocardiograma y la radiografía de tórax en aquellos pacientes que tienen clínica, historia familiar, sugestiva de hipertensión pulmonar, por lo que quiero resaltar que sí es importante el ecocardiograma, más allá de no ser el gol estándar de diagnóstico, ¿no? Y también se habló en los últimos congresos de los determinantes de riesgo. Básicamente los determinantes de riesgo me lo van a clasificar a esta patología o a esta condición hemodinámica en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo de tener hipertensión pulmonar y aquellos que tengan bajo riesgo, ¿sí? Y acá básicamente teniendo en cuenta la clínica que tenga este paciente de disfunción del ventrículo derecho, la progresión de los síntomas, la prueba de la caminata de 6 minutos, que esto se aplica solamente en niños mayores de 7 años, el crecimiento, la clase funcional. Cuando estamos en presencia de clase funcional 1 o 2, el ecocardiograma no nos va a aportar mucho en cuanto al tratamiento que le vamos a poder brindar a este paciente, porque justamente los cambios que vamos a estar encontrando no van a ser cambios groseros de un paciente que esté teniendo hipertensión pulmonar. Pero sí, cuando hablamos de alto riesgo, en aquellas clases funcionales 3 y 4, sí vamos a tener en cuenta que el ecocardiograma es más que útil teniendo en cuenta lo siguiente. Básicamente el ecocardiograma lo que me permite, lo que yo voy a valorar, lo que yo voy a estimar va a ser el alargamiento, o sea, el incremento de tamaño de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la reducción de tamaño del ventrículo izquierdo justamente por el incremento de tamaño de las cavidades derechas, el radio, la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, la reducción del TAPSE, que ya vamos a charlar de eso, la disminución de la fracción de acortamiento del ventrículo derecho y la presencia de derrame pericárdico. Entonces, cuando hablamos de todos estos elementos que tenemos en cuenta a la hora de valorar a un paciente sospechado de hipertensión pulmonar, la ecocardiografía resulta ser más que útil. Y luego le sigue la hemodinámica, que habíamos dicho que era el gol estándar de diagnóstico. Bien, entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, ya vamos ahora propiamente al ecocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Algo que está clásicamente usado, que siempre se usó, se sigue usando, tiene un nivel de evidencia 2C, es la velocidad de ingurgitación tricuspidia. O sea, vamos a estimar el grado de hipertensión pulmonar por la presencia de insuficiencia tricuspidia. Hay una fórmula que se llama fórmula de Bernoulli, que básicamente es 4 por la velocidad de regurgitación tricuspidia al cuadrado por la presión de la aurícula, por la estimación de la presión de la aurícula derecha. Esta fórmula tiene sus ventajas y sus desventajas. Básicamente las ventajas son de que es fácil de obtener, está bien validado, posee una explicación fisiológica directa, y la desventaja es que puede o sobreestimarse el grado de hipertensión pulmonar, porque depende también si tiene una disfunción del ventrículo derecho, si tiene insuficiencia pulmonar. Otra desventaja es que la estimación es imprecisa de la presión de la aurícula derecha, y otra desventaja es que es obligatoria la presencia de que tenga insuficiencia tricuspidia. Si el paciente no tiene insuficiencia tricuspidia, no podemos tomar en cuenta esta medición. Bien, entonces, básicamente, ¿cómo vamos a calcular esto ya en el eco? ¿Sí? Básicamente, el corte que vamos a utilizar es el corte el apical de 4 cámaras, que aquí estoy marcando. Se pone el Doppler color. Recordemos que los flujos que se acercan al transductor se ven en rojo, y los flujos que se alejan se ven en azul. Acá en el Doppler color, que se ve a nivel de la válvula tricúspide, fíjense acá el tamaño de la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho, y fíjense el grado de insuficiencia que tiene. Esto es bien grosero, se ve la turbulencia. Entonces, a ese nivel lo que hay que hacer es colocar el flujo, digamos, el haz del Doppler pulsado, que hace un rato recién Hernán lo hablaba. Habitualmente tenemos lo que es el Doppler pulsado y el Doppler continuo. El Doppler continuo nos permite captar velocidades más altas. Llegan algunos momentos que las velocidades son tan altas que con el Doppler pulsado no lo podemos obtener, entonces tenemos que usar el Doppler continuo.
y para poder estimar el grado de insuficiencia tricuspide que tenga. Entonces, la angulación debe ser correcta para que el haz del Doppler continuo o pulsado sea paralelo al flujo de insuficiencia tricuspidio, para poder así obtener un valor correcto, ¿sí? Y poder evitar subestimaciones o sobreestimaciones. Entonces, el grado de insuficiencia, que acá está marcado, acá me habla de la velocidad, es de 3,5 metros por segundo, que si hacemos la fórmula de Bernoulli, que la hemos comentado, si hacemos el cálculo, que ya todos los equipos te lo sacan directamente en milímetros de mercurio, ya la fórmula, el algoritmo del equipo te lo saca directamente, me dice que es de 49 milímetros de mercurio. Y si yo estimo que la presión de la aurícula derecha es de 5, me está diciendo, si sumo 49 más 5, me dice que el paciente tiene 54 milímetros de mercurio de presión pulmonar. Se dice que es un método clásico y con un alto nivel de evidencia, pero depende de muchos factores que recién les comentaba. ¿Qué otra cosa con esto que les quería comentar? Bueno, era la fórmula, cómo calcular. Entonces usted me va a preguntar cómo calculo la presión de la aurícula derecha. Básicamente, cuando hablamos de la presión de la aurícula derecha, dice, es el método más utilizado. El método más utilizado que usamos para medir la presión de la aurícula derecha tiene que ver con el tamaño de la vena cava inferior. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a calcular? Es el índice de colapso de la vena cava. Básicamente se calcula con el diámetro máximo de la vena cava inferior menos la diferencia entre el diámetro mínimo de la vena cava, inferior. Esto hay que tener en cuenta que tiene variaciones con el ciclo respiratorio. Entonces, si el diámetro de la vena cava inferior es menor de 2 centímetros y el colapso inspiratorio es mayor del 50%, podemos estimar que la presión de la aurícula derecha está lo más cercana a la normal, podría ser de 3 milímetros de mercurio. Pero si el diámetro de la vena cava inferior es mayor a 2, ¿sí? Y el colapso es menor del 50% de esos 2 centímetros, se estima que la presión de la aurícula derecha sería de 15 o estaría aumentada. Entonces, una forma fácil de estimarlo, si tenemos que el índice de colapso, si colapsa más del 50%, las presiones de la aurícula derecha serían de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero si el colapso es menor del 50%, podríamos decir que los valores de presión de la aurícula derecha estarían de 10 a 15. Y si no hay variación a la hora del colapso, estamos hablando de una aurícula que podría estar teniendo 20 milímetros de mercurio de presión. Ahora, ¿dónde vamos a medir? En un corte subcostal, que se coloca el transductor apuntando hacia el hígado, se ve el drenaje de las venas suprahepáticas que van a llegar a la aurícula derecha junto con la vena cava inferior, y donde se mide no inmediatamente en la desembocadura, sino inmediatamente por atrás, se mide el diámetro sería de la vena cava inferior. Fíjense en esta imagen de acá cómo todo el sistema suprahepático y la vena cava inferior están dilatadas. Que eso se transmite, hablando de un paciente con hipertensión pulmonar, se transmite en forma retrógrada, congestionando toda la vasculatura hepática. Entonces, volvamos a la fórmula de Bernoulli. ¿Cómo vamos a calcular la presión en la aurícula derecha? De acuerdo al índice de colapso de la vena cava. Y la fórmula de Bernoulli, que era la 4 por velocidad de regurgitación tricuspidia al cuadrado, ya prácticamente todos los ecógrafos te lo cambian de metros por segundo a milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos 49 milímetros de mercurio más 5, que es lo que sospechábamos nosotros, estamos hablando de que eso tiene el paciente. Bueno, otra forma práctica de calcularlo es de acuerdo a la velocidad de regurgitación tricuspidia, que me lo va a clasificar en baja probabilidad de tener hipertensión pulmonar, una probabilidad intermedia y una probabilidad alta. ¿Y de qué va a depender esto? Del gradiente que tenga de insuficiencia. Si decimos que el gradiente de insuficiencia es igual o menor de 2,8, este paciente probablemente tenga pocas posibilidades y aparte si en el ecocardio tiene signos o no de hipertensión pulmonar, y en este caso no tiene signos, este paciente va a tener pocas probabilidades de tener hipertensión pulmonar. Si decimos que el gradiente es entre 2,9 y 3,4 y puede o no tener cambios ecocardiográficos de hipertensión pulmonar,
la probabilidad va a ser intermedia y tendremos que tener en cuenta otros factores para poder determinar si tiene o no hipertensión pulmonar. Pero si el grado de insuficiencia tricuspidia es mayor a 3,4 y tiene sí cambios ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, la probabilidad de que este paciente lo padezca va a ser alta. Entonces, esta es una forma práctica y útil de poder estimar de forma rápida si el paciente tiene probabilidades o no de tener hipertensión pulmonar. Bien, esto es lo que les comentaba, de dónde colocar el Doppler. Podemos hacer Doppler continuo o Doppler pulsado, que la angulación debe ser correcta. Una forma práctica de hacerlo es en el corte apical de 4 cámaras, enfocado hacia el ventrículo derecho. Y otra cosa que les comentaba también es que situaciones como insuficiencia pulmonar o disfunción diastólica del ventrículo derecho me van a alterar el valor del flujo tricuspidio de la insuficiencia, aumentando el valor de insuficiencia, sobreestimándome el grado si yo sospecho hipertensión pulmonar, va a estar sobreestimada, por lo que ese valor va a ser inexacto, no va a ser tan exacto. ¿Y qué es lo que informamos con esto? Lo que informamos es la presión sistólica del ventrículo derecho, o sea, porque es justamente lo que nosotros medimos, es un gradiente de presión entre dos cavidades. Por eso lo que nosotros informamos es la presión sistólica del ventrículo derecho. Bueno, esto ya lo charlábamos, esto también. Y bueno, ¿y por qué yo aclaro que lo que medimos es la presión sistólica del ventrículo derecho? Porque la definición decía la presión pulmonar, la definición dice presión pulmonar media. La presión pulmonar media en realidad no está muy utilizado en la ecocardiografía, algunos lo hacen, pero bueno, en los consensos, Dora Haag en las últimas charlas habla de un método que no es muy utilizado. Sí hay una fórmula que es la fórmula de Chemla, que básicamente me mide la presión media de la arteria pulmonar por el cociente de 0,61 más la presión sistólica de la arteria pulmonar más 2 milímetros de mercurio, me daría una presión pulmonar media. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de los valores que tomamos, lo que se informa es la presión sistólica de pulmonar, digamos, del ventrículo derecho, que se traduce como la presión pulmonar, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, cuando evaluamos con ecocardiograma la presencia de hipertensión pulmonar, vamos a estar evaluando los signos indirectos, los cambios indirectos que se traducen en el corazón en forma retrógrada desde los pulmones hacia el corazón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar los ventrículos. En esto vamos a valorar la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que se dice que si es mayor a 1 podríamos estar en presencia de hipertensión pulmonar. El aplanamiento del septum interventricular, lo que se conoce como índice de excentricidad o índice de deformidad del ventrículo izquierdo, que si es mayor a 1,1 en sístole y en diástole, estamos hablando de un ventrículo derecho de aumentado de tamaño, que muchas veces nosotros lo informamos como severamente rectificado, levemente rectificado, pero bueno, para ser exactos, el índice que tomamos, que hay que tomar es el índice de excentricidad o de deformidad del ventrículo izquierdo. Eso valorando los ventrículos. También vamos a valorar la arteria pulmonar. Cuando valoramos la arteria pulmonar vamos a ver la aceleración que tiene el flujo al colocar el Doppler, la aceleración que tiene en el tracto de salida del ventrículo derecho, que se dice que si es menor de 105 metros por segundo, o se observa lo que es una muesca mesosistólica, que básicamente se traduce en el Doppler espectral como un aumento en el tiempo y en la fuerza que tiene que hacer el flujo para vencer las presiones pulmonares. También hay que tener en cuenta la velocidad diastólica temprana de regurgitación pulmonar, la insuficiencia pulmonar. Estos pacientes que tienen insuficiencia pulmonar mayor a 2,2 metros por segundo, estamos en presencia de una válvula que está vencida porque tiene que competir con las presiones pulmonares. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el diámetro de la arteria pulmonar, que justamente a estar sometida a grandes presiones lleva a dilatarse, y si es mayor a 25 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de una dilatación aneurismática. Y lo otro que hay que tener en cuenta son la aurícula derecha y la vena cava inferior, que es básicamente con lo que estábamos charlando. Cuando la vena cava inferior es mayor a 21 milímetros de mercurio, mayor a 21 milímetros, puede tener la presencia de nodo colapso más de un 50%, nos va a dar una estimación de la presión de la aurícula derecha,
Y otra forma también de valorarla es por medio del área de la aurícula derecha al final de la sístole, que cuando es mayor a 18 centímetros cuadrados estamos hablando de una dilatación de esta aurícula. Bien, entonces lo que les acabo de explicar, cuando calculamos el área de la aurícula derecha, por medio del caliper, digamos, en planimetría, vamos a ir midiendo el tamaño, en este corte de 4 cámaras, vamos a ir midiendo el tamaño de la aurícula derecha y nos va a dar un área, y lo mismo en este corte. Sí, se dice que más o menos el estándar es de 12,2 centímetros cuadrados, desvío estándar más o menos 1,4, con un mínimo observado de 10 y con un máximo de 16, ¿sí? Entonces es algo más que nos aporta sobre el tamaño o las presiones que capta esa aurícula derecha. Otra forma también es la medición del diámetro de la arteria pulmonar, en este corte, que es un eje corto de los grandes vasos que se llaman, donde se puede valorar la arteria aorta y la arteria pulmonar y sus dos ramas. Acá se ve el Doppler color, acá se ve la presencia de un inductus. Se dice que si cuando lo medimos, hay que medirlo ¿dónde se mide? Eso es una pregunta. ¿Dónde se mide? Se mide a nivel de la válvula, a nivel del tronco, al nivel de las ramas, ¿sí? Y se dice que si el diámetro es mayor a 40 milímetros, estamos hablando de una dilatación aneurismática con riesgo de ruptura. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que inmediatamente detrás de la arteria pulmonar nacen las arterias coronarias. Si esta está dilatada, puede haber compresión coronaria con la consecuencia después de isquemia miocárdica por compresión coronaria. Entonces, la dilatación del tronco de la arteria pulmonar puede traer complicaciones severas secundarias a una hipertensión pulmonar. Bien, lo otro que habíamos charlado, que es el tiempo de aceleración en la arteria pulmonar. Cuando colocamos el Doppler, en este caso se coloca el Doppler pulsado a nivel de la válvula y del tronco de la arteria pulmonar y se miden las velocidades. En el Doppler espectral se ve el gradiente, ¿sí? Y cuando hay hipertensión pulmonar se observa que el tiempo está aumentado porque tiene que vencer esas presiones pulmonares y además se observa una muesca, que es una muesca mesosistólica, que se traduce básicamente por el aumento del tiempo que tiene desde que se abre la válvula hasta que alcanza su velocidad máxima. ¿De qué va a depender? Va a depender de la presión pulmonar, de las resistencias vasculares pulmonares, y justamente se traduce como en el Doppler espectral con una muesca mesosistólica. Bien, lo que charlábamos, otra forma de tener en cuenta, de hablar de otra forma de ecocardiográfica de sostener que un paciente tiene hipertensión pulmonar es el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo. En este caso estamos hablando de un ventrículo derecho que está sometido a altas presiones, entonces empieza a dilatarse, deformando el tabique interventricular y produciendo lo que se conoce como rectificación del septum, que eso es lo que nosotros informamos, pero básicamente lo que hay que calcular es el índice de deformidad o de excentricidad del ventrículo izquierdo, en donde se toman los dos, se hacen dos mediciones, se mide el cociente entre la distancia antero-posterior y la septolateral del ventrículo izquierdo en la proyección del eje corto. En este corte lo que se ve es el ventrículo derecho dilatado y el ventrículo izquierdo reducido en tamaño con un septum interventricular rectificado. Se dice que si la relación es mayor de 1, estamos en presencia de hipertensión pulmonar, y cuando es mayor de 1,8 hablamos de riesgo de vida. Entonces estamos hablando del índice de excentricidad, nos marca el pronóstico que van a tener estos pacientes cuando presenten estos cambios. Y ahora, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, ¿tiene valor? En la cardiopatía congénita no corregida no tiene ningún valor esto, porque vamos a estar hablando de un paciente que puede tener un canal aurículo-ventricular o una comunicación intraauricular grande, al no tener tabique interventricular o al tener otros cambios morfológicos ventriculares, va a ser totalmente imposible poder tomar estas mediciones, y en las cardiopatías congénitas operadas tiene poco valor. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de sospechar de hipertensión pulmonar y valorar con ecocardiografía es la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Se dice que si la relación es mayor a 1, es la diferencia, la división que hay entre el diámetro del ventrículo derecho con respecto al diámetro del ventrículo izquierdo. Si la relación es mayor a 1, estaríamos en presencia de hipertensión pulmonar.
lo ideal es que sea de 0,6 a 0,8 y se va a medir en el eje corto del ventrículo izquierdo, y acá se ve el ventrículo derecho dilatado y un ventrículo izquierdo reducido en tamaño. También se puede hacer en el eje apical de 4 cámaras, midiendo los diámetros de los dos ventrículos. Bien. Otra forma de podemos calcular, estimar que el paciente tiene hipertensión pulmonar es por medio de la función del ventrículo derecho. Seguramente han escuchado algo que se llama TAPSE, que básicamente es la excursión del anillo tricuspidio hacia apical. Entonces nosotros por medio del modo M hacia el anillo de la válvula tricúspide, lo que medimos es básicamente justamente eso, la excursión que tiene el anillo tricuspidio hacia el ápice ventricular. Se mide desde el ápice hasta el valle de la onda, o sea, desde el ápice hasta el valle de la onda, y decimos que en adolescentes y adultos debería estar en mayor de 20, y cuando es menor de 18 estaríamos en presencia de una disfunción sistólica del ventrículo derecho en un paciente que presenta hipertensión pulmonar con un ventrículo derecho dilatado, con poca fuerza de contracción, va a tener estas manifestaciones ecocardiográficas. Y bueno, y el TAPSE va a depender de la edad, el sexo, y este cuadro, bueno, en este cuadro básicamente se ve qué TAPSE debería tener el paciente para cada edad, si es varón o mujer, y bueno, y se ven los desvíos estándar de acuerdo a los valores obtenidos. Bueno, ¿hay otros métodos que podemos usar para medir? Sí, hay otros métodos, pero que yo no tengo experiencia. Bueno, se puede medir también la función del ventrículo derecho por la famosa fracción de acortamiento, pero que muchas veces no se puede obtener correctamente por la morfología bidimensional que nos muestra este ventrículo. No se puede estimar una fracción de acortamiento correcta, a diferencia del ventrículo izquierdo, cuando hacemos diámetro diastólico, menos diámetro sistólico, sobre diámetro diastólico, eso nos da la fracción de acortamiento. Otra forma de poder medir, de poder estimar la función del ventrículo derecho es por medio del Doppler tisular, el strain y la strain rate, que la verdad yo no tengo mucha experiencia, pero sí son utilizados, y sobre todo en adultos más que nada, y en pediatría también, pero yo la verdad no tengo experiencia con esos métodos. No sé si Hernán quiere aportar algo en cuanto a lo que es strain rate en la hipertensión pulmonar. ¿Hola? Hernán se había retirado. Ah, bien. Tenía que dejar el hotel. Cierto. Bien, bueno, la verdad que son otras técnicas más nuevas que hay más experiencia en adultos que nos pueden dar estimar la función del ventrículo derecho como consecuencia de una hipertensión pulmonar. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, que es estimar la presión pulmonar por medio del grado de insuficiencia pulmonar. En este corte, que es un corte de los grandes vasos que les comentaba, acá se ve el tronco de la arteria pulmonar con sus dos ramas, acá se ven las tres valvas de la válvula sigmoidea aórtica, y se mide con el Doppler continuo a este nivel el grado de insuficiencia pulmonar que presentan, y se mide la curva de desaceleración, y si la velocidad máxima estamos hablando de insuficiencia de mayor a 2 metros, estaríamos en presencia de hipertensión pulmonar. Bien, básicamente, entonces, resumiendo, cuando hablamos de hipertensión pulmonar y los cambios ecocardiográficos que tienen, hay que tener en cuenta si estamos hablando de una hipertensión pulmonar evolucionada, una hipertensión pulmonar primaria, si es secundaria una cardiopatía congénita, y sobre todo si hablamos de lo que son las determinantes de riesgo, la clase funcional, ¿sí? Y ecocardiográficamente lo que vamos a evaluar es de nuevo esto: el tamaño del ventrículo derecho y la aurícula derecha, la reducción del tamaño del ventrículo izquierdo, el radio, la diferencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, el TAPSE, la fracción de acortamiento y la presencia o no de derrame pericárdico. Y como gol estándar queda la hemodinamia en aquellos pacientes en los que necesitemos una estimación de la presión pulmonar. ¿Y qué pacientes van a ser candidatos? Los cardiópatas, los corazones univentriculares, los pacientes que tienen tubo extracardíaco, que tienen shunt centrales, que necesitan por ahí, no se puede estimar una presión pulmonar, una estimación de la presión pulmonar, justamente por la anatomía cardíaca que presentan.
Pero sí hay otras cosas que hay que tener en cuenta que ahora les voy a comentar, que es que son en aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan un shunt de izquierda a derecha, como puede ser una comunicación intraauricular, un ductus, una comunicación interventricular. Básicamente lo que se hace es estimar el gradiente de presión del shunt de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este corte que se ve acá se ve un ductus, entonces se mide la velocidad que tiene ese ductus, y básicamente la fórmula, el cociente que te da es, lo que se midió es que el paciente tiene digamos, la velocidad de flujo del ductus va a ser de 53 milímetros de mercurio, calculado por esta fórmula, que es la ecuación de Bernoulli, que en realidad los metros son de 3,6 metros, pero bueno, la fórmula de Bernoulli, ya todos los ecos ya te lo traducen a milímetros de mercurio. Entonces, estos 53 milímetros de mercurio, menos la presión arterial sistólica, que en este caso el paciente era de 95, me da una presión pulmonar estimada de 42. O sea que estamos paciente que podría estar teniendo hipertensión pulmonar. Pero bueno, ahora ustedes me dirán, ¿por qué tiene un shunt de izquierda a derecha si estamos ante un paciente que tiene 42 de presión pulmonar? Bueno, este gráfico era básicamente para que tengan en cuenta que se puede medir, digamos, con Doppler el grado de shunt que tenga este paciente. Porque muchas veces estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, al ser tan alta la presión pulmonar, no permite que haya un shunt, o el shunt se encuentra restringido justamente por el aumento de presión. No siempre se puede estimar. Pero bueno, como finalidad, para finalizar, y por cuestiones prácticas, la idea era básicamente hablar de estimar presiones pulmonares en pacientes con corazones estructuralmente normales. Cuando hablamos de corazones con cardiopatías congénitas o intervenidos, hay que tener en cuenta otros métodos complementarios, como son, bueno, la hemodinamia, que puede ser diagnóstica y terapéutica. Y la ecocardiografía nos es útil, sí, claro que nos es útil, pero no siempre vamos a tener estimaciones que permitan ser 100% eficaces para hablar de hipertensión pulmonar. Lo que sí nos va a terminar sumando es la clínica que presente ese paciente. Y eso es todo. Muchísimas, pero recontra, muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas, aportes desde el auditorio? Muy claro, muchas gracias, Juan. Bueno. La verdad que yo el otro día hablaba, teníamos una charla acerca del ventrículo derecho y la presión pulmonar, y los intensivistas, o particularmente yo, me cuesta mucho todavía la evaluación integral del ventrículo derecho. Uno se acostumbró al ventrículo izquierdo, lo tiene más conocido, se lo conoce medio, se lo lleva fácil al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo derecho es un poco más complejo, y te agradezco, Juan, las herramientas que nos has brindado, y repasar las cuestiones estas también es imprescindible, y clarísima la exposición. Bueno, me alegro que haya sido útil. Bueno, lo que vos decís, el ventrículo derecho, por ahí uno se aboca más a la función del ventrículo izquierdo, por ahí ustedes que son terapistas, al grado de los pacientes que tienen en shock, pero nos pasa por ahí nosotros en la terapia que tenemos pacientes que están operados de una cardiopatía congénita y nos hacen insuficiencia cardíaca derecha, y por ahí tienen buena función del ventrículo izquierdo, regular función del ventrículo izquierdo, pero mala función del ventrículo derecho, y eso nos va a cambiar directamente en la terapéutica que vamos a usar con estos pacientes. Por suerte en el hospital... Sí, decime. No, sabes que ahora estamos tratando el otro día hablábamos con Eugenia, estamos tratando de armar un protocolo que ya está un poco hecho el borrador sobre las variables hemodinámicas, y uno está muy acostumbrado, como decís vos, en la variable hemodinámica, a ver la vena cava, ver el ventrículo izquierdo, empezamos a ver el gasto cardíaco, vimos el flujo, la integral de flujo del ventrículo izquierdo, pero tenemos que poner imprescindiblemente las variables del ventrículo derecho. Nosotros no podemos hacer un abordaje integral del paciente crítico hemodinámico sin mirar el ventrículo derecho, sin tener determinación del ventrículo derecho, así que justo hablábamos de ver qué vamos a poner dentro de los protocolos. El TAPS es una herramienta que dentro de la que no es tan complejo el TAPS para la medición, y la velocidad de la arteria pulmonar
también la hemos estado practicando, quizás nos cuesta algunas otras determinaciones, pero es todo cuestión de empezar a hacer la práctica. Seguro, seguro. Y también, bueno, lo que es el índice, otra cosa que no sé si aclaré, que el índice de colapso de la vena cava, por ahí no se puede valorar con los pacientes ventilados. No ¿Sí? sirve, claro, no. No nos es útil, pero bueno, sí se nos puede traducir también como valoración de la precarga del ventrículo derecho que presenta ese paciente. También nos puede estimar sobre eso ustedes que valoran las condiciones hemodinámicas de estos pacientes. Juan, aparte de las felicitaciones en el chat, preguntan bibliografía para recomendar y el doctor David Pascual pregunta si puede mostrar un caso que tiene. No sé, David, si estás ahí. Recomendación para bibliografía, hay de todo, pero bueno, están bueno, digamos, lo que son las charlas del último simposio internacional, están subidas a YouTube. Yo tuve la suerte el año pasado de poder hacer el curso de recuperación en el Garrahan, donde las clases de hipertensión pulmonar las dio la doctora Dora Hag, que es la que más sabe, me animaría a decir la que más sabe de hipertensión pulmonar en el país. Y bueno, están todas las publicaciones que ellos hacen con trabajos de pacientes. Pero bueno, la verdad que son todas las publicaciones de qué hacen ellos. Sería cuestión de poner a buscar y pasarlos, pero a ver si por publicación en sí no me acuerdo en este momento, pero hay muchísimo. Vamos a buscar algunas cosas para subir y compartir. Seguro, David, ¿estás por ahí? Ahí tienes el micrófono abierto, David. Hola, hola, sí, así es. La verdad es que excelente presentación de Juan Manuel. Vaya que aprendimos muchas cosas. Y lo que quería preguntarle a Juan Manuel que nos oriente, porque justo ahorita tengo un caso de una dextrocardia con hipertensión arterial pulmonar, un paciente de 6 meses que al nacimiento tuvo una depresión neonatal, requiriendo ventilación mecánica por 30 días y tiene pues ya una afectación pulmonar, ¿no? Entonces la hipertensión pulmonar, si no mal recuerdo, creo que aquí caería en la categoría 3, si no mal recuerdo. Sí, sí, acá ya te muestro. Este paciente entraría, este paciente ya tendría digamos, los cambios histológicos que se producen son básicamente lo que son hipertrofia, o sea, ¿a qué vasos va a ir a afectar? Va a afectar a los vasos de pequeño calibre. Produce hipertrofia de la media, ¿sí? Produce hiperplasia de la íntima, trombosis in situ, y con los cambios conformacionales vasculares, pulmonares, que llegan a ser irreversibles a veces. Vos me estás hablando de un paciente con un distrés respiratorio, me dijiste que ya está un paciente displásico, me decís que estuvo ¿cuántos días ventilado? Exacto, estuvo intubado alrededor de 30 días con oxígeno obviamente posterior a la extubación. Aquí, Juan Manuel, la duda aquí, para valorarla en un paciente con dextrocardia, mi razonamiento sería es únicamente hacer todo, pero como si fuera en ventana. No sé si hay alguna consideración especial en estos pacientes con dextrocardia, porque la verdad las mediciones que mencionaste, híjole, estaría súper bien que se las hiciéramos a él. Claro, sí, o sea, básicamente, a ver, un paciente que tiene dextrocardia, pero independientemente del situs cardíaco, vos tenés que tener en cuenta que el ventrículo del cual nace la arteria pulmonar, ese ventrículo se va a ver afectado por todos los cambios hemodinámicos que van a estar sucediendo en el lecho pulmonar y se traducen a ese ventrículo, o sea que las mediciones deberían ser las mismas, pero por ahí lo que te podría pasar es que al estar en otra posición, te podría, a veces hay compresión de vasos o se ven otro tipo de alteraciones estructurales por la ubicación que tiene, que por ahí la medición se podría ver alterada. No sé si me explico, si me voy a entender. Sí, claro, sí. O sea, el ventrículo que esté del ventrículo que esté ubicado, digamos, en este caso, del cual salga la arteria pulmonar, o sea, todos los cambios se van a traducir a ese ventrículo, o sea que no debería haber cambios a la hora de las mediciones. Lo que sí, por ahí los cortes ecocardiográficos serían mucho más difícil poder realizarlos. No sé si me explico.
Y a veces estas estimaciones se podrían ver alteradas por compresiones externas de los vasos, por justamente la posición que tiene no es la correcta. Todos estos valores que yo te acabo de nombrar son para pacientes que están con un situs solitus, con levocardia. Muchísimas gracias, Juan, clarísimo. David, ahí está. Ya vamos a pasar las imágenes. Gracias, David. ¿Alguien más que quiera aportar algo del grupo? ¿Alguna pregunta? Si no, los quiero molestar un ratito más. A ver, ¿ahí se escuchan algo? No. Juan Manuel, de nuevo, recontra, muchísimas gracias por el tiempo, No, la dedicación y la verdad que me alegra tanto que vaya cambiando el espectro. Cuando nosotros empezamos a hacer ecografías hace, qué sé yo, 10 años, 12 años, no sé cuánto, hace ya más, 15. Cuando empezamos a hacer ecografía los cardiólogos nos odiaban. No nos querían porque cómo vamos a agarrar el ecógrafo. Y hasta hace pocos años que yo pusiera en una interconsulta la fracción de acortamiento, era como si les estuviera escupiendo el asado, ¿viste? Claro, Entonces que me alegra tanto la madurez que se ha logrado en el entorno, en nuestros medios, de poder laburar en conjunto, y hoy es una muestra de eso justamente, que vos puedas compartir esta charla con nosotros, así que terriblemente agradecido por eso. Lo que les quería mostrar, a ver si puedo, son 3 segundos nada más. Hemos estado pensando en algo para la bibliografía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del Mendeley? El Mendeley está todavía con algunas dificultades, pero está todavía, pero hemos hecho algo más simple y campechano para ir trabajando, que son aulas, que ustedes entran, están viendo en mi pantalla ahora, ¿no? Sí, Javi, se ve. Yo les voy a mandar en el chat el código. Ustedes acá van a tener, para entrar al aula, les va a pedir acá, cuando pongan más, entran a Google Classroom, ponen más, unirse a una clase, les va a pedir un código de clase, que yo soy el que les voy a mandar. Ahí vamos a estar en el aula, y en el aula, en los trabajos de clase o en los materiales, vamos a ir subiendo todos los libros que han puesto en el grupo. Yo los he subido acá, los libros que han ido poniendo en el grupo los he puesto acá. La charla de subclavia que tuvimos el otro día con Euge, con ay, o bueno, no sé Con Cele y Pato. con Cele y Patricia. Aquí está el material, un poco lo que nos habló también Edgardo de Vexus, también ha quedado acá. Así que esa es la idea, de tener otro lugar para recurrir a los materiales. Ya en el transcurso del fin de semana se los voy a estar compartiendo. Vuelvo a dejar de compartir pantalla. Muy bien. ¿Alguna